Bueno, amigos, 15 horas, 15 minutitos. Es un verdadero gusto para mí contar con esta mujer, trabajadora de medios, hace un montón de años. Buenas tardes, bienvenido Laura Yoruda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a vos por regalarnos en un día tan inhóspito, tan gris, tan húmedo, hace tantos días, que uno decía, bueno, ¿cómo hacemos para secar la ropa? Pero bueno, Laura, gracias por estar con nosotros para acá, para empezar a conocernos un poquito más, porque yo te leo en algunas notas, sí, del diario El Telégrafo, notas siempre que tienen su particularidad, su pluma especial. Pero por ejemplo, yo me hago la pregunta que capaz muchos se pueden hacer es, ¿cuánto hace que estás vos vinculada a los medios de comunicación y cómo ingresás vos a un medio? Porque todos tenemos un día de. Sí, todos tenemos un día de, exactamente. ¿Cuál es tu historia? Y yo me tendría que remontar a comienzos de los 90, ¿no? O sea, hace unos cuantos años, para que yo me río, para que vayan calculando, ¿no? Sí. Y bueno, pasaron unos cuantos años, más de 20, 24, 25 por ahí. Bueno, pero acá, me queda de consuelo de que por acá pasaron referentes míos también, por aquí, por estos mismos micrófonos. Pasó Mar Zucchetti, pasó Jorge Blanc, pasó gente que tiene muchísimos años más, gente que escuchaba yo cuando era chica. Sí, ¿no? Tenemos al hombre de la construcción que está duro, sí, están haciendo una reforma al lado de la radio, están como locos. Sí, justamente pasaron ellos, pero vos decías en el año 90 arrancaron. Vos arrancabas en el 90. ¿En qué arrancabas en el 90? ¿En radio? Exactamente, en radio, sí, haciendo el informativo Aprendiendo, ¿no? Como todo en esto, porque te haces una base, haces cursos, talleres. Para nosotros aquí en Paysandú, Alma Rola ha sido una gran referente y fundamentalmente a partir de allí es como que el primer escalón. Después vas haciendo lecturas y te vas capacitando todo el tiempo, pero tiene que ver con eso, con lo que te va gustando. Y yo los escucho a ustedes, los locutores, cómo impostan las voces, cómo venden productos, y yo digo qué bueno, pero no lo puedo hacer. A mí me gusta por ahí tomar el lado de la noticia y hacer un informativo. Digo, qué buen gusto que tienen ustedes los presentadores de la música. Es un trabajo que yo no lo podría hacer. Porque vos para presentar una música, para saber quién la compuso y hasta el momento específico donde marcás un estilo musical y todo eso parte de un conocimiento. Y yo digo, no podría tenerlo. Entonces, lo mío siempre fueron las noticias. El lado de la producción de informativo, desmenuzar esas historias. O sea, esa cosa un poco más cuadradita que siempre tiene la radio y que por ahí parte, ¿no? Somos, digámoslo, de la parte negativa de todas las otras cosas lindas que tiene una programación. Pero mirá qué bueno, yo la verdad te agradezco el análisis que haces. Viste que las mujeres siempre tienen ese plus especial para analizar las cosas. Vos observás que, por ejemplo, el hecho de desde la presentación de la música, elegir el género musical o algo, tiene algo como de lindo, y quizás la parte informativa que vos decís, algo cuadradito, y que yo te puedo decir desde este lado, creo que es lo que requiere un laburo tremendo, impresionante, porque realmente es en parte también el sello de identidad del trabajo, hasta como vos lo presentás habla de vos. Sí, eso es así. Ahora, tenés también la otra parte. Es todo un trabajo previo que tenés que hacer, de buscar la noticia, de tener esa fuente para vos, la fuente que te acerca la noticia y la información para después darla a conocer. Es un trabajo agotador. Pero por eso digo, vos llega un momento que siempre vas a encontrar en un informativo, claro, las necesidades de la gente, porque la necesidad de la gente hoy por hoy es informarse. La información es poder, y parte de ese poder es tener las herramientas para decir, bueno, esto me sirve a mí para la vida. Ahora digo, la otra parte, cuando nosotros salimos del informativo, vamos a escuchar música, y la verdad que el trabajo de ustedes es impagable. Sobre todo cuando lo hacen a determinadas horas del día. Bueno, ustedes tienen aquí a gente como el Quique, Langone, no sé, hay tanta gente durante el día que decís, bueno, quiero llegar a esta hora y aflojar todo aquello. Y ahí están ustedes haciendo ese otro trabajo. Sí, la verdad que si nombrás a un referente como es el Quique, que en realidad ha sido el maestro, nosotros, gracias a Dios, lo tenemos acá, digo, y aprendemos con él todos los días. Y siempre, cada vez que tenemos una reunión entre el grupo de la radio, el Quique siempre está aportando y enseñándonos un montón de cosas. Y yo ya llevo casi 40 y pico de charlas con gente acá,
que las tenemos en YouTube y mañana va a estar la tuya también. Y el Quique siempre es un referente, pero como lo ha sido también el Néstor Gerardo, el mismo Suchetti, o sea, son gente que creo de que nosotros, yo soy de la generación del 70, tengo 46 años, nos criamos escuchándole un cachola de Andrea, que son un poco nuestros referentes. Y vos decías por ahí, Laura, la información es poder. Y vaya si es una gran verdad. ¿Cómo uno va construyendo? Porque me imagino que vos tendrás tus fuentes, tendrás números de teléfonos de gente que cuando querés saber a ciencia cierta un dato y que sea la posta, recurrís a ese número y te van a dar la posta porque saben de que ni bajo tortura vas a poder largar una información porque es parte del trabajo. ¿Cómo se gana ese respeto? Y se gana con trabajo, no vayas a pensar que es otra cosa. Se gana solo con trabajo, se gana dándole la seguridad de que esa información va a ser publicada como es. No le vas a agregar ni más ni menos. Todos tenemos nuestra camiseta política, ideológica, religiosa, de cualquier estirpe. El punto es saber utilizar esa información con el respeto que requiere quien la va a leer o quien la está escuchando, y sobre todo quien te dio la información, porque esa fuente puede estar vista, puede estar leyéndose, puede ser las declaraciones del señor o la señora tal o cual, o puede no nombrarse. Entonces, evidentemente, cuando leo, cuando escucho, va a decir, eso fue lo que yo dije, eso fue lo que yo leí, fue lo que yo hablé. Y eso está bueno porque implica que va a haber una confianza mutua de aquí para adelante. Y esa fuente la vamos a requerir siempre. Claro que las fuentes van cambiando conforme pasan los gobiernos, ¿no? Porque esa agenda también se renueva. Y puede llegar a tener una cantidad innumerable de números que a veces vuelven a ser, porque vuelven los gobiernos, sobre todo los gobiernos departamentales, al momento de los datos, o aquellos que manejan la información policial, sobre todo, que manejan incluso un mayor grado de confidencialidad. Es decir, tenemos de alguna manera que ganarnos en base al respeto, ¿no? El respeto mutuo. Ahora, dentro de esa confidencialidad que vos decías y de respetar a la fuente, también está el hecho de que uno también en determinado momento puede ser utilizado. ¿Te ha sucedido eso en este trabajo que es muy particular? Porque mucha gente te lee, mucha gente te escucha tus análisis, y sin lugar a dudas, si vos lo estás diciendo en la radio o está escrito en el diario, es palabra santa. Lo que dijo Laura, lo escuché en la radio, es así. O sea que también te hace una persona con una responsabilidad extra. Eso parte un poco de lo que uno quiera hacer, porque está el que se quiere dejar utilizar y está el que utiliza el medio hasta para promoción. No lo veo muy claro, no me ha pasado en ese sentido, porque generalmente pasa por el proceso personal de análisis dentro de la cabeza de cada uno para decir, a esto lo voy a decir, pero no lo voy a decir así, lo voy a decir como lo veo, porque la experiencia misma te lleva. Nosotros vivimos en una ciudad chica donde todos nos conocemos y más o menos sabemos la trayectoria de las cosas y de los hechos. En realidad, cuando decís, pero esto no es tan así, siempre en el discurso se va a moderar cuando lo vayas a decir al micrófono. Y cuando conocés de hecho una cosa que es así, decís sí, es así, y además agregás otros datos porque conocés. Transitar la calle nos sirve todo el tiempo para saber cuándo una información de primera mano es fidedigna o está banalizada o está exagerada. Yo creo que esa es el punto a favor que tenemos cuando vivimos en una ciudad chica como nos pasa a nosotros. ¿Te ha pasado el hecho de no poder publicar algo? No me ha pasado hasta el momento, porque pasa por lo que decíamos antes. El chequeo continuo y la confirmación del dato te lleva a que estés segura, salvo que te vendan, como decimos, carne podrida, y digamos, no, esto no lo voy a publicar, pero ya hiciste el proceso previo de decir, no, esto no es así. O está exagerado, o a veces cualquier instrumento de información te dice, no, esta herramienta no la puedo usar, porque no es así, la información no es fidedigna del todo, y el que vaya a leer esto se va a sentir afectado más en mayor o menor medida, que ese es otro aspecto a analizar. ¿Cuánto nos afecta para la vida diaria lo que leemos o lo que escuchamos? Porque somos ciudadanos, en la medida que tomemos eso como herramienta para la vida, y bueno, nos va a influenciar o no. Por eso es que hoy estamos en esa discusión del protagonismo que tienen los medios de comunicación en cada uno de nosotros. Creo que se ha dado en este último
año, en esta última década, digamos, esa discusión. La generación nuestra se ha planteado, y se plantean las generaciones más jóvenes, cuánto nos influyen los medios de comunicación, y sobre todo saber que hoy por hoy los medios de comunicación se extienden y son otros. Facebook en nuestra generación no existía y hoy es una herramienta de comunicación. Sirve hasta de dato para formar como base de información y seguir investigando hasta llegar a otras cosas. Es decir, un poco lo que decía Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, hoy por hoy, ¿quién puede ser periodista? Periodista puede ser cualquiera. ¿Qué me dice a mí que el vecino de la esquina que estuvo filmando un hecho concretamente con su cámara, con su celular, lo publica en las redes sociales o lo sube a YouTube con una leyenda que resume ese hecho? ¿Qué me indica a mí que eso no sea periodista? ¿Que cualquiera puede hacerlo? Uh-huh. Bueno, desde el momento en que leía a Ramonet, digo, sí, cualquiera puede hacerlo a esta tarea. Uh-huh. con la misma responsabilidad. Evidentemente, nosotros le vamos a poner nuestro plus, pero ¿quién no le pone el plus? Sí, es muy lindo, la verdad que es muy rico, te agradezco que lo plantees de esa manera, porque hoy estamos, no sé si es nuestra generación de que creo que nosotros estamos en una eterna mutación, porque nosotros no teníamos las redes sociales, hoy nuestros hijos, te digo sinceramente, no miran informativo. Yo tengo una hija de 15 años, no mira informativo, las redes sociales, y tampoco creo que les surge mucho la necesidad de estar informados. Poco les importa. En realidad la cabeza de ellos hasta me cuesta a veces hasta centrar por dónde pasa. Creo de que si no está en nosotros, en nuestra generación, por lo que vivimos desde cuando íbamos a estudiar y teníamos que ir con la cédula, ¿verdad? Porque nos paraba el patrullero para preguntarnos dónde vivía, y todo ese tránsito que hubo después hasta llegar hasta el momento de hoy, donde se siguen haciendo recordatorios y demás sobre el pasado, y que también nos plantea esto que vos decías, a ver, la información. ¿Por qué los medios de comunicación hoy tienen tanta importancia sobre la sociedad? ¿La tienen realmente? ¿Te pueden cambiar? Por ejemplo, vos lees el diario. Cuando vos escribís una nota y le pones el gancho de Laura Lloroa, ¿vos creés a ciencia cierta que la persona que lee eso le cambia el día de cómo puede encarar el lunes? No según el punto de vista que esté leyendo, porque puede cambiar su punto de vista, no va a cambiar su vida, evidentemente puede llegar a ayudar al momento de toma de decisiones. Si tiene que ver en algo, es el medio de comunicación y no la persona, porque probablemente la impronta que le dé cada uno también puede afectar hasta el punto de vista de donde comienza a escribir. Yo puedo empezar por un lado, otra persona puede comenzar por otro. Lo mismo que cuando escucha en la radio un informativo, tiene que ver con el hecho de saber qué está pasando al lado o en su cuadra, porque como te decía, las ciudades pequeñas hoy por hoy se manejan de una manera. Es importante en otros lugares, y lo vemos por la CNN y lo vemos por los canales de Montevideo, hasta saber cómo está el clima, ¿no? Para salir de un estado a otro. Le pasa a los residentes en Estados Unidos que necesitan esa información, porque esa información es clave para sus vidas, y puede ser hasta lo que estaba pasando en Montevideo con el caos en el tránsito y calles realmente anegadas, en estos días con una labor muy intensa que estaba haciendo el Comité Departamental de Emergencia allá. Según qué tipo de información puede cambiar o no cambiar la vida. Hoy por hoy el debate está instalado por otros aspectos probablemente menores, pero eso acostumbra a hacerse en democracia. Nosotros somos una república donde generalmente no se eligen los temas que vayan a trascender en la vida de una persona. Se tiran sobre la mesa en función de los políticos de turno. Entonces hoy tenemos información que no nos va a cambiar la vida, pero tenemos información que tampoco nos ayuda al debate. Y ahí está el problema, porque nosotros vivimos en un país acostumbrado a cerrar los debates en vez de abrirlos. Entonces por ahí parte la diferencia. Al momento de elegir los temas, ¿cuáles son los temas realmente importantes? Hoy por hoy, pongamos un ejemplo clave y claro de lo que está pasando en estos días. ¿Es necesaria una reforma de la Constitución? ¿O es necesario encontrar una solución al déficit fiscal que no lo vamos a encontrar solos porque estamos inmersos en una región que tiene dificultades? Importa el tema de la inflación porque tiene que ver con los precios. Ahora digo,
Yo sé que el precio de los alimentos no subió. Me subieron el precio en la góndola, que no es lo mismo. Entonces digo, ¿en qué varía mi punto de vista en relación a esos temas y en la vida cotidiana? Yo necesito esa información porque después sé, aunque no tenga poder de decisión, porque el poder de decisión va a estar siempre en manos de las autoridades, que no debería ser engañada en cuanto a cómo trasciende la vida de este país y por dónde van los temas principales y fundamentales. Si bien todos los temas son importantes, hoy tenemos que elegir qué es lo que necesitamos para, por ejemplo, manejar mejor una economía y saber cuáles son los pasos que rigen y las decisiones que toman las autoridades de todos los días. Podemos hablar de la seguridad / inseguridad ciudadana y reclamar a partir de allí que hay cosas importantes y relevantes que se están haciendo. Por ejemplo, está aumentando la cantidad de patrullaje en la ciudad porque lo vemos a distintas horas del día, y que es importante saber la presencia de la Guardia Republicana, por qué anda por 18 de julio a cualquier hora del día. Si yo no tengo esa información, los miro y sigo de largo. Bueno, pero probablemente un adolescente de 15 años no lo tenga muy claro a eso. Y es probable también que sea tarea nuestra acercarle esa información, porque también requiere que ate cabos, ¿no? Las cosas de todos los días. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué se tienen que tomar determinadas decisiones? Entonces hay una cantidad de temas, todos tan distintos como te los digo, que hacen a la vida nuestra. No nos cambia la existencia, sí nos cambia ese paso a paso del día a día. Vos fíjate que vos enumerabas por ahí la macroeconomía, y yo mientras vos hacías ese razonamiento, pensaba, por ejemplo, en Paysandú, el único precio que hay, donde está marcado por dos cadenas. Uno por el ex presidente del centro comercial, dueño de 3 supermercados, y después por la firma Tata aquí en Paysandú. Prácticamente estamos al borde del monopolio de lo que es el precio en góndola, como vos lo decías. Y creo de que para mí en lo personal me preocupa esa situación, porque mañana son los tenedores de precio. Y también te pueden generar una crisis interna en la sociedad, porque yo compro, te puedo sobreabastecer un producto o te lo puedo retirar de góndola, generando yo mismo la inflación, pero a conciencia. Te saco la yerba sabiendo de que a Llorá le encanta la Sara, por ejemplo. Te la saco por 15 días y vos vas a salir a buscarla de forma demandante, y bueno, yo la tengo en el depósito. Entonces, a veces esa macro manejo de los comercios o de los negocios es lo que a mí personalmente, por ejemplo, me preocupa, que son, creo que, las cosas importantes. Que hoy se esté anunciando de parte del Ministerio de Economía que son 200 pesos el aumento a los jubilados. Yo me embronqué. Yo me embronqué porque realmente tener que transmitir esa información es hasta dolorosa. Como uruguayo, porque todos tenemos un abuelo, todos tenemos un jubilado en la familia, y realmente cuando un kilo de pulpa sale 160 pesos, un kilo de asado 125 si es de manta, o de 28, depende de la carnicería, ¿qué nos va a cambiar la vida 200 pesos? Me parece insultante esas cosas, y yo no sé si le cambia la vida, pero creo que cómo uno lo presenta, cómo uno lo dice, cómo uno lo transmite de repente. No es que uno trate de buscar la empatía con aquel que nos está escuchando, pero sí que por lo menos que lo que él está sufriendo o está sintiendo y está enojado, también hay gente que en los medios también está enojado. O sea, como que los medios estamos un poco más relacionados. Creo que todos los medios estamos relacionados con la sociedad. Sí, es fundamental. Hoy al mediodía escuchaba a Eber Gali, presidente del directorio del Banco de Previsión Social, que reivindicaba que este gobierno continuara con la política de hacer ese adelanto a cuenta de lo que los jubilados van a recibir en enero de 2017. Es el razonamiento que forma parte de un relato donde se incluyen algunos aspectos que llevan a eso que vos decís, a que la gente se embronque aún más, porque se reivindica que 200 pesos sean lo que lleva adelante esta política del gobierno de hacer este adelanto a cuenta de 200 pesos de aumento, son menos de 7 pesos por día, ¿no? Si compras un analgésico, creo que el básico, ácido acetil salicílico, te sale 5 pesos. Hasta ahí, eso es lo que podés comprar con 7 pesos por día, ¿no? Digo, no. 3 gomitas. No hay, claro, no. Sí. No resiste el más mínimo análisis. No. ¿Por qué? Y porque hay argumentos básicos. Vos decís, bueno, hubo
800 millones de dólares para tapar el déficit de ANCAP. Sí está el argumento de que se hicieron inversiones como antes no había y que hace que hoy el organismo esté operativo, pero hay una cantidad de aspectos que hacen a la cuestión de la gestión que no conforman las inversiones. Entonces, si tenemos que decir que hubo que tapar este déficit y le damos a los jubilados 200 pesos, bueno, estamos hablando de que eso es un insulto al intelecto, por lo menos a aquellos que razonan medianamente desde el punto de vista de las posibilidades, que son pocas, ¿no? O de la inteligencia de gobernar. Exacto. Porque si en realidad el tipo que gobierna toma las decisiones, toma este tipo de decisiones, vos fijate de que el director de OCE anuncia 100 millones de dólares para una obra de reserva de agua para cuando el tiempo está bajo. Y vos decís, pues yo te digo, ¿cómo hacemos, para volver en el tema, cómo hacemos, o en el caso, cómo haces vos para no cargarte de eso propio tuyo al momento de elaborar un informe, en el dar la noticia, de no cargarle de lo que a vos te pase? Porque vos sufrirás el pago de la luz, del agua, del teléfono, del diario vivir, como toda mujer en este santo planeta lo tiene para subsistir. O sea, ¿cómo te manejás vos para no dejar caer en esa tinta, en esa pluma cuando traspasás en el informativo, no cargarla de tu parte, que pueda estar embroncada o puede estar totalmente enamorada? Depende. Cuando haces un informativo, la cosa es clara, vos tenés que informar estrictamente, porque además el tiempo es acotado. Como ustedes, vamos y venimos a la tanda, vamos y presentamos notas, y eso es muy acotado y es muy cuadradito. Ahora, si me decís desde un programa periodístico donde tenés tiempo para el análisis, entonces ahí le pones la impronta personal que te afecta desde todos esos puntos de vista que vos mencionás. Pero tiene que ver con la diferencia, porque vos necesitás informar que el jubilado va a recibir 200 pesos y lo tenés que informar hasta ahí. Y cuando te saliste del informativo y te dieron participación en un programa periodístico, hacemos lo que estamos haciendo ahora. Le damos toda esa impronta y bueno, y ahí empezamos a hacer las comparaciones sutiles o no, que tengan que ver con un razonamiento que hoy por hoy, yo creo que a todos nos incluye bajo la misma idea, ¿no? Que no puede ser un aumento de estas características porque simplemente se le da paso a un gobierno que sabemos que ha mejorado los salarios de los trabajadores, porque se instaló hoy por hoy un consejo de salarios que no podemos pensar el Uruguay a futuro sin un consejo de salarios, pero que hay jubilaciones que siguen sumergidas. Hoy Evergali decía, si no hubiésemos hecho estos aumentos a cuenta, hoy las jubilaciones mínimas en vez de estar en casi 9.000 estarían en 5.000. Pero esa comparación no sirve, porque el Uruguay de hace 20 años o 25 años atrás era uno. Entonces nosotros siempre vamos a cometer el pecado de descontextualizar el pasado. Sí. Entonces cuando vos descontextualizás el pasado es lo peor. Te pasa peor que si descontextualizaras el presente, porque el presente es fácil descontextualizarlo, pero el pasado vos tenés una cantidad de variables que también influyen al momento de analizar. Nosotros podemos decir, bueno, pero estamos mejor que en el Uruguay de la década neoliberal de los años 90, pero no descontextualicemos. Nosotros teníamos toda una región que estaba viviendo determinado proceso de la historia con un Mercosur, que por eso es que el Mercosur no funciona, porque está hecho bajo aquel modelo, y por eso hoy por hoy nos cuesta tanto insertarnos y nos cuesta tanto comercializar y salirnos por fuera para tratar de hacer algún tipo de arreglo que hoy sabemos cómo el canciller Rodolfo Nin Noboa está moviéndose de cualquier manera para poder insertarse, tanto en los acuerdos Asia-Pacífico, que por allí va el mundo, ¿no? Porque el mundo va por el lado de los tigres del Asia, y sin olvidar de esta región que nosotros sabemos que la necesitamos porque somos tomadores de precio y tenemos buena parte de las exportaciones en Brasil, y como nos va con Brasil es como nos va a nosotros. Entonces digo, de ese contexto no podemos salir, ni en el presente ni en el pasado, pero decimos, cada vez que instalamos el debate en la sociedad, siempre agarramos para aquel lado. La década neoliberal de los 90, que fue un punto de inflexión en la historia, pero no podemos seguir por arrastre tomando el ejemplo hasta llegar a esta realidad, porque se sabe que conforme vamos avanzando nosotros, va avanzando el mundo entero. Nosotros sabemos que estamos globalizados. No somos una isla, y la globalización existe desde Alejandro Magno. Él fue el inventor de la globalización, ¿no? Tenía un imperio donde no se ponía el sol, decía. Bueno, esa realidad que nosotros vivimos hoy
ya la han vivido en el mundo. El problema es que nosotros siempre vamos a ser ombliguistas. Pensamos que nosotros inventamos el agujero del mate y no, ya estaba hecho. O sea, tiene que ver con esa otra realidad que no la analizamos en el contexto. Está mal que descontextualicemos las cosas que vivimos todos los días al momento de dar una información, por ejemplo, que generalmente se mal usa esa herramienta, ¿no? Cuando se descontextualiza. Pero ahora ya nos malacostumbramos a descontextualizar el pasado. Y eso no debería suceder, porque entonces nos estamos sacando del medio una cantidad de cosas que tienen que ver de la historia que probablemente no lo vivió la generación que hoy tiene 15 años. Sin lugar a dudas. A ver, ¿has hecho coberturas? ¿Te gusta el carnaval o no? Me gusta el carnaval, me gusta en general todos los aspectos de la cultura, sí. De la cultura, bien. ¿Cómo has visto los procesos? Porque del año 90, me imagino que has hecho también coberturas de la Semana de la Cerveza, periodísticamente y todo lo demás. Llegamos a esta, pasamos por la administración de los blancos, o sea, yo recuerdo de la administración de Belvisi, después administraciones blancas, Frente Amplista, blancas y Frente Amplista. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa a vos en este contexto político que estamos inmersos ahora en relación a lo que nos ha venido sucediendo en Paysandú cuando, por ejemplo, el Frente Amplio privatizaba o daba a manos de tercero lo que es la Semana de la Cerveza con MPU en aquel momento, después viene la Intendencia de Eventos, toma de nuevo la administración y ahora nuevamente en la administración de Caraballo se vuelve a dar la privatización. ¿Cómo lo ves? ¿Vos lo has sufrido desde el punto de vista periodístico al hecho de la imposibilidad de trabajar o no has tenido problema? No he tenido problemas de trabajar tanto cuando estaba en manos de todos, digamos, en manos municipales, tanto como cuando estaba en manos privadas, no lo sufrí desde ese lado. Sí, generalmente se da que a veces coincidíamos cuando decíamos, bueno, pero pasan los años y volvemos a traer los mismos, y volvemos a traer los mismos, y volvemos a traer los mismos, y vuelven a presentar los mismos recitales, porque hay gente que tiene tantos recitales que no le da tiempo a hacer discos nuevos. Y probablemente terminamos escuchando las mismas canciones de hace 4 o 5 años y pasen los distintos estilos. Entonces, claro, forma parte también, sabemos, de un paquete musical, empresarial que vende ese producto, porque antes que nada es un producto. Entonces nosotros compramos o no. Lo que digo es, ¿cuándo podremos en algún momento cambiar y saber que estamos colmando las expectativas de un, digamos, espectador? Que sabemos que hoy por hoy los gustos son bastante claros, ¿no? En lo que hace básicamente rock, folclore y murga, que es lo que nos gusta a todos, porque hoy por hoy es lo que más o menos vemos hoy por hoy que lleva más gente a nivel de espectáculos, ¿no? Ahora, yo no sé cuál es tu sensación. A mí me queda una sensación muy extraña en relación a lo que pasa, por ejemplo, en la fiesta más grande que hay en el interior del país, que es la de la Semana de la Cerveza. Aquí en Paysandú, que la tenemos nosotros, yo no noto ese abordaje, esa horda de turistas que siempre normalmente se habla. ¿Vos lo notás que sucede? Y creo que ahora menos, ¿no? Porque la verdad que lo vamos a tener, tiene que ver con los atractivos que muchas veces nos está faltando como departamento en general y que no ha sido prácticamente una política de Estado. Si eso hubiese sido una política de Estado que atravesase los distintos gobiernos, hablo estrictamente a nivel departamental, que no tuviera que ver con una decisión de un color o de un gobierno específico, probablemente estuviésemos en algún sentido un poco más avanzados, pero creo que nos falta todavía, ¿no? Le falta a la cabeza del inversor, sea local, generalmente el que viene de afuera la tiene un poco más clara y sabe a qué lugares apostar y hacia dónde ir, porque sabe dónde va a tener la facilidad de poder hacer un negocio, porque eso es lo que buscan, es hacer un negocio, y que eso es básico porque son inversores y la tienen clara en ese sentido. Pero también tiene que ver con la respuesta rápida o no que le demos al momento de resolver sobre esa inversión. En este departamento nos hemos perdido inversores que han seguido de largo porque le hemos demorado las respuestas. Por ejemplo. Y han seguido a 120 kilómetros al norte y mal que nos pese, están ahí hoy. Y tiene que ver con inversores que encontraron su lugar y que probablemente lo dejamos pasar. Pero bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Estamos muy a mitad de camino.
los argentinos de acá cerca, de la provincia de Entre Ríos, aprendieron de nosotros y empezaron a explorar y encontraron que podían hacer a través del agua termal que iba surgiendo un servicio a la población de la región, porque ellos hace años que están trabajando como región. Por eso es la región centro, la región norte, la región litoral. Ya trabajan en regiones hace años. Nosotros estamos empezando muy tímidamente a hacer un abordaje desde ese punto de vista, porque la complementariedad de los servicios es lo que te va a llevar a la riqueza de lo que vos le ofrezcas al que viene. Ahora, en nosotros, ¿cuál sería el salto de calidad de lo que tenemos y no hemos explotado en Paysandú? Sacándonos que, por ejemplo, la mayor industria o el mayor empleador es el municipio, después tenemos Sancap, Paicueros, Pili, como los grandes tomadores de trabajo, de mano obrera, y después los comercios prestadores de dinero, el centro y más o menos, digo, pero ¿qué tenemos en Paysandú para ofrecer? Porque en realidad cuando decimos, bueno, a ver, tiremos el tema sobre la mesa, analicémoslo, ¿qué tenemos nosotros en Paysandú para ofrecer que sea una propuesta turística? Pasa por la cultura de este pueblo que siempre fue el del obrero, ¿no? Uh-huh. Era el famoso dicho, mientras nosotros trabajábamos, Salto salía de noche. Y nos fue pasando así conforme pasaron las generaciones, ¿no? Hasta que un día quedamos prendidos de un pincel que se llamó soja. Y hoy no estamos más prendidos de ese pincel que se llama soja. Entonces, ¿qué nos cuesta? Nos cuesta emprender. Nos cuesta emprender. Y sabíamos muy bien que las fábricas en algún momento iban a tener fecha de vencimiento, ¿no? Se terminó Pailana. Norteña está haciendo un trabajo específico. Sí, ya no tenemos más la producción de aquella norteña que era, claro, que era conocida en la región, que venían de otros lados y o sea, éramos conocidos por la fábrica, ¿no? Por la opción fabril y aceitera y hay toda una generación, por ejemplo, famosa. Claro, exactamente. Nos cuesta reconvertirnos, es el grave problema que tenemos, nos cuesta reconvertirnos y nos cuesta ser emprendedores. La reconversión va por otro lado probablemente, pero seguimos aferrados a la nostalgia. Bueno, somos uruguayos, la nostalgia va con nosotros. Seguimos pensando aquel Uruguay industrial, nosotros ya tenemos que pensar en otra cosa, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir siendo grises, los uruguayos en líneas generales, ¿no? Como nos describen que somos tan grises. Y bueno, y nos falta emprender, por allí nos falta emprender, nos falta hacer otras cosas nuevas. Siempre traemos el ejemplo de otros lados, porque hay mucha gente que viaja por otro lado. ¿Y por qué no lo traemos acá? Si hay cosas que no requieren de tanto dinero, hay cosas que requieren de inventiva, probablemente, de brindar un mejor servicio, de capacitarse, porque la capacitación tampoco está metida en la cabeza del sanducero medio. No. La pregunta es ¿por qué? Porque es un aspecto cultural que no nos se fueron inculcando con el paso del tiempo. Hace falta capacitar al que está detrás del mostrador y que te pregunta cuando vos llegás a la puerta del comercio, ¿sí? Y vos no sabés si decir, sí que, buenas tardes, ¿qué necesita? Pase, lo voy a atender, cosas básicas. Entonces digo, si no capacitamos desde el que te vende un tornillo hasta el que te trae un menú a la mesa de un restaurante o en un motel que te atiende en la recepción, y estamos a mitad de camino de mucha cosa. Por eso es que estamos como estamos, porque consideramos que estos aspectos de la capacitación no son necesarios, y realmente no es que no son necesarios, que son imprescindibles. Vos sabés que coincido con vos en un montón de cosas. Me mandan un saludo para vos, alguien que tiene mi teléfono, dice, excelente el programa y las reflexiones de Laura, mandale un saludo de mi parte, de William, capaz lo conocés, después si no, después te lo voy a decir quién es. Dice, muy lindas las reflexiones de Laura, ¿no? Se ve que está escuchando y está enganchado. Por ejemplo, cuando yo tenía analizaba en determinado momento que muchos toman la bandera de la industria de la no chimenea como una de las futuras opciones para Paysandú. Pero vos tenés, aquí en Paysandú, por ejemplo, un fin de semana no encontrás gomerías a las 2 de la mañana. Ni cambios en la semana de la cerveza. Ahora quedó demostrado en esta última feria que se hizo en la peatonal de que se tomara el dinero debido al feriado largo argentino para que los expositores tomaran el dinero argentino, y quedó demostrado de que es así, de que eso es lo que nos pasa. Creo que
mucho de razón tenés cuando decís que pasa por un cambio de mentalidad. Acá hubo la intención de hacer un hotel casino. Y eso sí, la verdad que lo perdí al proyecto como quedó. En su momento hubieron voces encontradas que no lo quisieron porque iba pegadito al lado de 2 centros de estudio. Después la intendencia no le cedió el lugar que era detrás de turismo, ¿te acordás de eso? Entonces digo, en realidad creo que también, no sé si estamos muy abiertos a... Suchetti decía, me parece que a veces se toman decisiones como para que la gente se deje de molestar y para que se queden quietos ahí. ¿Cómo ves, porque sé que sos una actora, nos hemos encontrado en varias marchas contigo, ¿cómo ves el trabajo que se viene haciendo en realidad desde la unidad de género acá en Paysandú? Y es un trabajo reciente porque no teníamos una unidad conformada como tal. Probablemente también cueste todas estas cosas que se están empezando a visibilizar en los últimos años, pocos años, porque decimos, ay, ¿cómo aumentó la violencia de género? No aumentó, empezó a denunciarse. Pasaron las generaciones, las leyes empezaron a amparar y la actuación empezó a ser diferente. Entonces ahí hubo un peregrinaje, la mujer empezó a romper esa barrera que tenía de lo social, de lo cultural, de lo legal. Empezó a sentirse respaldada, empezó a tener herramientas, sabe que hay distintos lugares donde hoy puede informarse, porque va al MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí le informan, la contienen. Va a la unidad de género y también tiene un respaldo, cuando antes tenía que pagar un abogado, o iba un abogado de oficio y no sabía muy bien qué garantías iba a tener al final de un juicio, donde pide garantías si las tiene, si no quiere, brindar declaraciones en el mismo lugar donde está el agresor. Fueron cambiando las herramientas porque fueron cambiando la mentalidad de cada uno de aquellos que iban haciendo las leyes y porque empezó a aparecer el tema de las muertes como gran preocupación. Porque no nos tiene que ir la vida en cuestiones del amor o de pareja. Si no, no es amor. Exactamente. Entonces, digo, a eso, paralelamente a otras cosas, ¿no? La mujer que fue capacitándose para tener un trabajo y para independizarse económicamente. Esas cosas que pasaban en la generación de nuestras madres o de nuestros abuelas, que se morían con ese hombre al lado porque sabía que era una mujer con muchos hijos, porque tampoco tenía información acerca de la planificación familiar, y eran mujeres con 5, 6, 8, 10, 12 hijos, entonces sabía que no podía ir a ningún lado porque la casa también era de él. Hoy sabe que hasta tiene otras herramientas y otras mayores posibilidades. Entonces, conforme fueron pasando las generaciones, se fueron creando herramientas porque vieron que eso era un problema de la sociedad y que hoy por hoy tenemos mayor inseguridad puertas adentro, ¿no? Porque es lo que decimos, acá donde nos vamos a poner las rejas, en el alma, porque por más que pongamos rejas en puertas y ventanas, acá han aparecido muchas mujeres muertas, en algunos casos, obviamente, como los que hemos pasado hace pocos días atrás, con desenlaces terribles y en otros casos siempre nos queda la duda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero en definitiva yo creo que tiene que ver con ese trajinar de la mujer de golpear puertas y de reclamar y de hacer visible a través de los distintos movimientos. Y no hay que tenerle miedo a las palabras. Cuando decimos movimientos feministas, es que es gracias a los movimientos feministas que este tema se visibilizó, porque fueron estos grupos los que llevaron este tema a los carteles, porque cuando ponemos esos temas en los carteles y decimos ni una menos, ahí empezamos a ver dónde está el problema. Después decimos, bueno, yo no soy feminista, lo que quieras, pero tenemos que reconocer que la tarea de las organizaciones sociales en distintos puntos llevó a que se fueran creando las herramientas para que hoy tengamos todas estas cosas. Ahora, a mí me queda la sensación de que en realidad no está toda la carne en el asador, que en realidad no hay una intención real de sacar. Vos fíjate que cuando, por ejemplo, si estamos frente a una pandemia de gripe, todo el mundo pone el grito en el cielo y parece que inmediatamente tenemos que traer más vacunas. Todo el mundo salimos atrás de la vacuna, porque eso es importante. Uh-huh. Ahora, cuando vos decís, mira, cada 10 días se muere una mujer en el Uruguay, parece que no pasa nada. Uh-huh. O sea, cuando vos tenés ese grado de incidencia, es uno de los principales problemas que tenemos en el Uruguay, es la violencia de género. Y cuando vos eso lo entrás a entrecruzar, que la violencia se da intrafamiliar, cuando lo bajás a los niños que tienen problemas,
cuando las niñas o los niños son abusados por los integrantes de su familia, ya sea por un padrastro o por un abuelo o por un padre, y vos empezás a ver toda la problemática y que es real, pero que en realidad no se conoce de forma masiva porque no se denuncia, porque no se habla, porque estos valores que manejamos es por denuncia. Pero de cada mujer que denuncia un problema de violencia de género, hay 3 o 4 que no denuncian. Uh-huh. O sea que el número sería aún más doloroso, más crítico. Ahora, ¿por qué no se toma como un problema real de Estado? Y ahí habría que seguir incidiendo de la forma que se está haciendo. Creo que los medios de comunicación masiva, todos, tienen un protagonismo indudable. Y después las mujeres legisladoras lo tienen. Y lo tiene cada uno de los movimientos. Yo creo que hay que ir por ese lado, por seguir mostrando que es una realidad que nos incumbe a todos. Nosotros por eso decimos, es un tema cultural, el no te metas, el es una cosa de ellos que se arreglen, tanto sea porque es el vecino de al lado, pero tanto sea porque es tu hijo o es tu nuera, y no te querés meter porque es tu familia, y tiene que ver con un cambio de cabeza necesario, porque eso que pasa es así de real. Pero lo que yo quiero llegar es a esas 3 o 4 que no quieren denunciar, o a esas 3 o 4 que también son culpables, tanto como el abusador, porque vieron y se callaron, como ya pasó. Correcto. En el caso de Rivera, el hombre que terminó suicidándose después de haber abusado no solamente a su hija, que le embarazó 2 veces, sino a otros integrantes de su familia, y una mujer que es cómplice, o sea, tan culpable de una situación como la era el hombre. El punto es, termina procesada sin prisión. Entonces, estamos mostrando que podemos ser cómplices y no terminar presos. Si decimos que el cómplice es tan culpable como el protagonista del hecho, ¿por qué no le caemos de igual manera? Porque si es mujer, tiene el doble compromiso. Entonces, ahí nos queda un camino por recorrer. Pero va en todo, va en la información. Por eso digo, es un tema de no muchos años atrás, en el cual tuvimos que salir a la calle a manifestarlo y a decirlo, porque ya las cifras eran obscenas. No puede haber 10 muertes, una muerte para cada 10 días, que esa es la cifra, en un país tan pequeño como el nuestro. Si somos 3.300.000 personas. Charlando este tema con alguien una vez me decía, esto es culpa de las mujeres. Y yo no entendí cuando me lo dijeron. Y pregunté, perdón, ¿cómo que esto es culpa de las mujeres? Sí, porque es la que no denuncia. Porque si tuviese la valentía y no justificase, la realidad sería otra. Y en realidad uno después lo empieza a desglosar cuando te lo plantean tan severamente y tan duramente así. Y en realidad no es que tenga del todo la razón, pero muchas cosas suceden porque se justifica que por los hijos, que porque cómo voy a vivir, que quién me va a pagar el alquiler, que cómo voy a comprar la ropa, o sea, como que siempre terminamos tratando de encontrar algún cabito, ¿tá?, que no nos deje hundirnos, ¿tá?, en el miedo de que si nos pueden, y ahí es donde se termina soportando un martirio realmente, porque he conocido algunas historias de maltrato que, a ver, tampoco la gente que hoy está bueno, se está sabiendo de que no es el hecho de que, no, para maltratarte no te tiene que golpear. No, el hecho, digo, de que se te quede con la guita, el hecho de que te esté controlando el teléfono, que te persiga, que sea un celoso empedernido, que no te dé tu libertad, o sea, ahí ya arrancan los problemas. Y creo que el trabajo en los talleres, y hago acuerdo total con vos, en el hecho de seguir denunciando. Me parece que la herramienta pasa por ahí, Laura, por seguir denunciando y por estar presente. ¿Qué te sucedió a vos en la marcha convocada cuando aquel acto de la mujer que la prende en fuego? Me pasó lo que me pasa ahora. Esto se va a olvidar en un mes. ¿Alguien lo recordó hace 2 o 3 días cuando se cumplió el mes? No, lamentablemente nos olvidamos. ¿Cuánto nos acordamos por decir, uy, hoy se cumple un mes de aquel hecho? Y bueno, que la mujer ha sido gran culpable en algún sentido, si se permite el término culpable, porque en algún momento, en algún sentido no tenemos que tenerle miedo a las palabras, pero sí tenemos que decir que hay su cuota parte de responsabilidad en el entendido de que la no denuncia lleva a que estas cosas ocurran cada vez más, y probablemente hasta la forma de crianza de los hijos. Si vos, madre, le planchás la camisa a tu hijo hasta que tenga 34 años cuando dejó la casa para irse con su pareja, le va a pedir estás haciendo mal las cosas. Sí. Si decís,
bueno, se agarró una noche de borrachera, vino un fin de semana completo de borrachera, déjalo que duerma y probablemente también vas a tener un problema, se lo vas a trasladar a su futura pareja porque va a estar acostumbrado a que esa mirada condescendiente se aplique en todas las cosas que va a hacer de su vida. Y porque pobrecito trabajó, ahora tiene que salir y tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro. La mujer también es responsable de esa mirada, porque no cambia conforme pasan las generaciones, y esto es así. En ese sentido y en ese aspecto estricto al momento de criar a los hijos, prácticamente tenemos hoy, en el siglo XXI, la misma mirada que tenían nuestras abuelas en el siglo XIX. Es un tema que realmente hay que seguirlo charlando, que hay que seguirlo tirando sobre la mesa y hago acuerdo con vos, Laura, de que nosotros en el papel, en el lugar donde estemos, pero no solamente porque estemos frente a un micrófono o en determinado momento tengamos la posibilidad de escribir, como en tu caso escribir una nota, creo de que en esto sí trato de utilizar una herramienta como es la militancia diaria, el del charlar, el del convencer, porque muchas veces uno no sabe, a través de la palabra, de la charla común y corriente, uno va abriendo cabeza, va contagiando y quizás por ahí podemos tener un vecino, un familiar, a alguien conocido que está sufriendo de este problema pero no lo visualiza o no tiene el valor o no se anima a dar el paso, el primer paso. ¿Tá? Había una publicidad que decía, empecemos por romper el silencio. Me parece que eso es lo importante, es empezar a romper el silencio. Laura, yo quiero agradecerte. Hemos charlado 45 minutos. No pasó el tiempo, parece. Viste que porque está bueno hablar de estos temas. Viste que está bueno. Las reflexiones desde distintos puntos de vista. Realmente a mí me suele suceder siempre con mis invitados esto, es que me quedo corto con el programa, las charlas cuando se hacen así tan amenas, se te va el tiempo, vuela, quiere decir que son súper interesantes. Espero que lo hayas disfrutado. Excelente, la verdad que sí. Bueno. Y como te decía, primera vez que llego acá a la radio, no la conocía, pero ha sido un placer y estamos por supuesto a las órdenes. Bueno, Laura, te vamos a volver a invitar si Dios quiere, porque realmente está bueno porque yo, como te lo dije en el principio del programa, muchas veces te leo en alguno de tus artículos, en radio en algún momento te escuchaba en la mañana, ya ahora no escucho tanto la mañana en radio, tengo otra actividad y bueno, no escucho radio, pero en este ciclo de invitar a gente y a compañeros de los medios y demás, creo de que es parte y es obligación también de los medios conocernos, porque muchas veces no nos conocemos. Hoy yo, por ejemplo, aprendí, ahora sé para mis adentros, de que Laura arrancó en el año 90 a trabajar y que estamos en el 2016, llevas 26 años en los medios. Sí, por lo menos sí, 24, 25 por allí ha de ser, sí, básicamente, pero mejor no hablemos de tantos años, porque va a decir cuánto tienes. No, sos jovencita, Laura, por favor. Sos una gurisa todavía. Laura, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Te lo repito, encantadísima de haber estado y esta tarde gris no parece. Acá la verdad que, como vos decís, hay luz, mucha luz. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Laura.